presentar a la doctora Silvia Canelón. Sigo su trabajo muy enfáticamente desde Twitter y me animé a contactarla porque me pareció que sería una, la persona más indicada, idónea para mostrarnos esta paquetería tan bonita y que nos puede permitir hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, la doctora Silvia es investigadora postdoctoral en el Departamento de Bioestadística, Epidemiología e Informática de la Facultad de Medicina de Perelman de la Universidad de Pensilvania. Sus intereses principales de investigación incluyen aplicaciones de la informática biomédica en los campos de la salud pública y de la población. Trabaja en el laboratorio Boldan en proyectos que se desarrollan nuevos métodos de minería de datos para extraer información relacionada con el embarazo de los registros médicos electrónicos y estudió la relación entre el medio ambiente y la enfermedad. Y además de todo, es instructora certificada de RStudio Tidyverse y pues la apasiona la educación en R para el bien del público. Entonces nos estamos muy emocionadas de presentar a la doctora Silvia y pues la dejamos para que ella también, si quiere comentarnos algo más sobre su trabajo con las demás participantes de R-Ladies Jalapa. Muchas gracias por esa introducción tan bonita y estoy muy emocionada por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Esta es mi primera charla en español, entonces estoy emocionada y un poquito nerviosa, pero creo que nos va a ir muy bien y esta charla es un taller abreviado de un taller más largo que di hace como un mes y entonces he podido traducir los materiales a español, entonces estoy muy emocionada para poder compartir esos materiales con ustedes. Bueno, y con eso me animo a compartir la pantalla, ¿sí? Ok, y ahorita voy a preguntar que confirmen si lo ven. Denme un momento aquí. Compartir. Ajá, ok. ¿Alguien puede confirmar que ven la pantalla? Confirmado. Muchas gracias. Ok, déjame mover la cajita aquí para que la vean. Ok. Ok, bueno, estamos en una charla hoy para hablar del paquete Sharingen. Entonces es una introducción a ese paquete. Y el taller fue creado para R-Ladies Jalapa. Entonces estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes. Y aquí en la primera, o sea, en la diapositiva titular, incluyo dos enlaces abajo. El primero es para el repositorio en GitHub y el segundo es para las diapositivas, que ya lo deben tener desde el chat box. Ok. Sobre mí, pues mi nombre es Silvia Canelón y ahorita vivo en Filadelfia, en Pensilvania, en los Estados Unidos. Y también quería compartir que soy venezolana, por eso es que puedo hablar en español. Y nací allá, viví como unos 8 años allá en total, pero he pasado la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos. Ok, ahora agradecimientos. Primero quería agradecer a R-Ladies Jalapa por invitarme a conversar con ustedes hoy. También por el paquete del que vamos a hablar hoy, Sharingen. Y hoy en particular estamos usando el tema de R-Ladies, por eso se ven así esos colores moraditos. Y también estoy utilizando un paquete que se llama Sharingen Extra, que es como una extensión de Sharingen. Y en particular quiero resaltar una función que es, si tú le das a la tecla de la letra O en tu teclado, puedes ver todas las diapositivas a la vez. Entonces eso se facilita poder navegar en cuál, si te pierdes en algún momento, puedes siempre darle a la O y encontrar otra vez la diapositiva. Ok. Entonces, primera pregunta, ¿cómo creamos presentaciones impresionantes con R? Con la ayuda de Remark.js, Sharingen, el paquete de hoy, y CSS también, o CSS. Entonces, Remark es una herramienta sencilla para presentaciones de diapositivas basada en Markdown a través del navegador web. Entonces, lo que hace es que combina un idioma que se llama JavaScript con el idioma de Markdown para que trabajen en conjunto. Y aquí a mano derecha vemos una presentación pequeña que existe de Remark. Y si tú colocas ahí el apuntador, puedes navegar las diapositivas por ahí también si quieres después. La segunda parte es
es, por supuesto, el paquete Sheringan, que es un paquete que le presenta a Remark.js a R Markdown o R Markdown, porque como dijimos aquí, Remark conoce a Markdown, pero no conoce a R Markdown o R Markdown. Entonces, Sheringan se encarga de eso. Y aquí también puedes conseguir más información acerca de Sheringan en la documentación que existe ahí. Ok, la tercera parte es CSS o CSS, que significa Cascading Style Sheet, y es una hoja de estilo que convierte contenido HTML o HTML, que es funcional pero aburrido a mano izquierda, lo convierte en contenido que tiene estilo, o sea, contenido más interesante, como en la mano derecha. Ajá, entonces, ¿cómo creamos una presentación? La primera opción es crear una presentación desde cero. Y la segunda opción es utilizar una plantilla que yo creé específicamente para este taller, y ahí incluí el enlace que también se puede conseguir en el repositorio si ya tienen acceso a eso. Entonces, los pasos que se tomarían, por ejemplo, si quieres crear una presentación desde cero, es seguir los pasos que tengo mostrados aquí en la diapositiva. O sea, el primer paso es ir a New File en el ambiente de RStudio, y luego navegar cuando dice New R Markdown. Y luego el tercer paso es darle donde dice From Template y luego elegir Ninja Presentation. Y el último paso, el cuarto paso, es guardar el documento, de darle un nombre. Entonces ahora voy a demostrar cómo hacer eso en vivo. Comencemos. Entonces voy a pasar para, yo creo que tengo que compartir otra pantalla. Creo que antes compartí una pantalla en particular. No, yo creo que sí puedo mover aquí. Ok, ahorita me moví para mi ambiente de RStudio. ¿Lo pueden ver? No. Oh, ok. Déjame ver si puedo cambiar entonces lo que estoy compartiendo. Vamos a compartir así. Ok, ¿qué tal ahorita? Ya, ahora sí. Ok, entonces aquí tengo abierto ahorita el ejemplo, o sea, la plantilla que yo creé para este taller, pero lo que vamos a hacer primero es que le voy a mostrar cómo crear una presentación desde cero. Entonces, voy a navegar por donde dice File, New File, luego R Markdown, luego acá abajo para From Template o desde plantilla, y luego busco entre todos mis paquetes, busco donde dice Ninja Presentation, ahí se ve el paquete Sheringan a mano derecha, y le doy OK. Entonces ahí se creó automáticamente un documento de R Markdown que contiene unos ejemplos de diferentes diapositivas que se pueden crear con Sheringan. Entonces, si estás creando una presentación, lo que puedes hacer aquí es cambiarle todas las cositas acá arriba en el YAML, y luego vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero también, como ya tiene varios ejemplos por acá, o sea, varias cosas, lo que podemos hacer también es borrar todo eso, porque no nos hace falta tener ese contenido después del YAML, porque todos esos son ejemplos. Esos son los pasos que tú seguirías si ibas a crear una presentación desde cero. Entonces, ahora vamos a regresar a las diapositivas. Y voy a seguir, pero me avisan si no. Aquí dice la pantalla que estoy compartiendo, pero por si acaso me avisan y me interrumpen. Ok. Por acá en el chat tienes una pregunta de Eva, que te pregunta, ¿cómo haces para poner la presentación en una pantalla completa? Ajá. Si voy a mostrar la presentación, y luego podemos hacer un ejemplo de eso también, pero hay un atajo del teclado creo que es con la letra F. Le das a F cuando ya tienes la presentación de HTML para que se haga full screen. F es para full screen o pantalla completa. Ok, entonces si vamos a usar la plantilla que hicimos para Our Ladies Jalapa, entonces
Yo creo que mejor le muestro por acá rapidito ese ejemplo. Vamos a regresar otra vez al ambiente, al ejemplo acá. Ajá, este es el ejemplo que tenemos aquí. Entonces este es el ejemplo que puedes conseguir en el repositorio. Ok, vamos a regresar otra vez a mi presentación. Entonces lo que yo coloqué aquí es solamente el contenido del YAML que se consigue a la parte superior del documento. Es lo primero que se consigue ahí. Entonces aquí tenemos diferentes partes del YAML y muchas de estas partes ya se van a ver conocidas si estás acostumbrada a crear documentos en HTML o HTML usando R Markdown. Entonces lo que es diferente es que generalmente tal vez tú ves por aquí, en vez de Sheringan Moon Reader, de repente ves HTML piso document. O sea, ese es un formato más o menos común de salida. Entonces, de repente estás acostumbrada a ver eso después de output o salida en vez de ver estas cosas nuevas acá. Entonces, aquí coloqué que es un nuevo tipo de salida y luego hay otros componentes. Entonces, el próximo componente adentro de este componente de Sheringan es esta línea acá de CSS, que es, otra vez, es la hoja de estilo que le da un poco más de estilo al contenido que estás creando. Entonces, en este caso, hay una hoja de estilo predeterminada que viene con cualquier presentación que creas con el paquete Sheringan. Pero también en este caso, como mencioné antes, estamos usando un tema que fue diseñado para Our Ladies, que tiene los colores morados y esas cosas. Entonces, esos se indican por acá. Hay uno para el contenido general y hay otra hoja que es específica para las fuentes. Después hay otra línea acá que crea un directorio para bibliotecas que se llama libs. Entonces vas a ver que ¿cómo se dice? Folder, carpeta. Que hay una carpeta junto con tus archivos de la presentación que se llama así, libs. Y luego esta parte de acá que dice seal y después dice false. Cuando dice false, esto es lo que permite que uno crea una diapositiva de títulos de la primera diapositiva que se ve personalizada. Si esto dice true o verdadero, entonces Sheringan se encarga de crear como una diapositiva de título como genérica. Pero a mí me gusta crear unas personalizadas, entonces a mí me gusta colocar false ahí. Después vemos otro poco de cosas. Entonces esta línea acá que se llama Highlight Style es lo que se encarga de resaltar el sintaxis para los bloques de código. La próxima línea acá dice Highlight Lines y cuando es verdadero o true permite resaltar líneas de código, así como ves aquí que yo resalté ciertas líneas con morado. Eso es lo que permite que eso ocurra. Después esta parte aquí que dice Count Incremental Slides, quiere decir que está contando, que cuenta, o sea, 1, 2, 3, cuenta las diapositivas incrementales. Entonces, luego vamos a hablar un poco de qué son diapositivas incrementales. Entonces, cuando es falso, si tú tienes diapositivas incrementales, es decir, diapositivas que que están, por ejemplo, llenas de contenido, pero que una parte del contenido se muestra primero y después se muestra otro poquito y después se muestra otro poquito, eso se considera una diapositiva incremental. Entonces, al poner aquí false, se encarga de que no aumente la cuenta cada vez que haga un cambio pequeño dentro de una misma diapositiva. Y la última línea aquí, el ratio o la proporción, indica el tamaño de la diapositiva o de la presentación. Entonces aquí dice 4x3, pero la que tú ves, la que yo estoy mostrando ahorita, tiene proporción 16 y 9, o sea, 16 por 9. Entonces, que es un tamaño ancho. Y la que es 4x3, pues un poco más familiar, más conocida y parece más como un cuadrito que un rectangular ancho. Ok, entonces la próxima parte aquí, o sea, debajo del YAML, en el ejemplo vas a ver un bloque de código
que tiene el nombre Setup, que es como un bloque de configuración, y tiene unos paquetes acá arriba. Algunos de estos deben ser familiar, por ejemplo, knitr, de repente suena conocido. También tidyverse es otro muy popular. También vamos a utilizar un paquete que se llama datos. Y otro par de paquetes que no vamos a conversar mucho de ellos hoy, pero sí van a ser necesarios para ver unas cositas que tienen las diapositivas. Y acá en la otra parte hay unas opciones predeterminadas donde tú puedes colocar, o ¿cómo diría yo? Puedes como fijar opciones al principio que van a aplicar para el resto del documento. Entonces, algunas de las cosas que son convenientes es colocar aquí echo igual a falso. Echo quiere decir, cuando es falso, quiere decir que cuando tú escribes un bloque de código, el bloque en sí no se va a mostrar, porque de repente queremos usar un bloque de código para obtener alguna salida de interés, pero no queremos que salga el bloque. Entonces, podemos poner aquí la opción de que siempre sea falso, al menos que uno lo cambie después para que sea verdadero o true. Esta próxima línea se asegura de que los gráficos se produzcan de alta resolución. Esta otra opción fija la opción de que advertencias no se muestren, igual que los errores no se muestren, es la última. Ok, entonces el bloque de configuración, el bloque setup, no se muestra en ninguna diapositiva gracias a la opción include o incluir igual a falso. Entonces eso se va a ver en el ejemplo que tenemos hoy, que al lado de donde dice setup, en el bloque de código, al lado de eso va a decir include equals false, y eso es lo que permite que este bloque no se muestre en las diapositivas que vamos a crear después. Y el contenido para la primera diapositiva, o sea, ya hemos hablado bastante de todo lo que viene antes del contenido de la diapositiva, pero ahora el contenido para la primera diapositiva comienza justo debajo de los 3 guiones al final del YAML. Entonces, para aquí, para repasar un poquito, el YAML comienza con 3 guiones y también termina con 3 guiones. Entonces, si tú quieres, tú puedes comenzar a crear tu contenido para la diapositiva justo debajo de esto. Pero en el caso nuestro, utilizamos un bloquecito de configuración que tiene unas opciones que nos van a hacer la vida más fácil. Ok. Entonces vamos a generar las diapositivas. Con la función que se llama MoonReader o lector de luna, podemos ver cambios en tiempo real. Entonces la primera opción para usar esta función es ejecutarla en la consola utilizando esta función con el nombre largo, Infinite MoonReader, o la versión corta. Entonces puedes copiar esto si quieres. Aquí en cada bloque que tenemos en la presentación de hoy, puedes ver aquí a mano derecha una opción que dice Copy Code. Eso quiere decir que le puedes dar ahí y copiar esa línea de código para después colocarla en otra parte, si quieres. Y la segunda opción es acceder a la función usando el menú de RStudio a través de la opción Add-ins, que se vea en la parte de arriba del ambiente, y luego seleccionando bajo la sección que dice Sharing, la función que se llama Infinite MoonReader. Entonces vamos a ver cómo es eso. Vamos a pasar otra vez para acá. Y aquí otra vez tenemos el YAML, del que conversamos ahorita. Aquí vemos esto un poco para acá. Aquí vemos el bloque de configuración. Y justo abajo de eso comienza la diapositiva. Pero entonces lo primero que vamos a hacer es generar la diapositiva usando esa función que yo mencioné hace poco. Entonces aquí estoy abriendo mi consola y como ya copié la función de mi diapositiva, lo que voy a hacer es pegarla aquí y presionar entrar o enter, y aquí va a ser un poco de trabajo para nosotras. Ok, entonces lo que vemos aquí es que a mano derecha se crearon las diapositivas de acuerdo a la información que tenemos acá en el documento R Markdown. Entonces eso se ve en la, voy a mover mis cajitas aquí para que yo vea. En la parte del ambiente de RStudio vas a ver aquí a mano derecha una parte que se llame Viewer,
Esto para acá. Y ahí es donde va a aparecer la diapositiva generada por el documento. Entonces aquí vemos que hay una diapositiva titular, luego hay otra que tiene más información, otra que tiene otro tipo de la información organizada de una manera diferente. Aquí tenemos otro ejemplo. Y mientras nos vamos moviendo, de repente se fijan que a mano izquierda también se van moviendo las cosas. Entonces, si yo paso aquí de esta diapositiva a esta otra, se pasa a mano izquierda también para que tú puedas seguir mano izquierda y mano derecha. Y este es un ejemplo acá de una diapositiva incremental. Esta habla de haciendo listas y también de enfatizando el texto. Entonces acá arriba se ve que se aparece un texto primero y luego aparece otro pedazo de texto y otro y otro. Entonces de manera incremental puedes colocar información en tu diapositiva. Y así. También se pueden incluir tablas y citas. Se pueden resaltar líneas de código como estábamos hablando antes. Aquí estamos resaltando una línea con el color morado, colocando esos símbolos en el bloque de código. Entonces en la salida salen así con el color morado. También se pueden incluir gráficos. Y aquí incluí un ejemplo de cómo finalizar una presentación también. Entonces con esto la idea es que la tengas y tú puedas cambiarle toda la información que quieras para que sea personalizada para ti. Ok, entonces vamos a volver al principio. Creo que aquí voy a pasarme otra vez para la diapositiva, pero quería revisar a ver si hay algunas dudas que podamos aclarar antes de continuar. Ok. Bueno, parece que han estado teniendo problemas para instalar la librería. La Icon. librería de Sheringan. Creo que sí, dice Icon. Dice Icon. Ok, entonces déjame revisar otra vez para acá. Si quieres instalar Icon, esto se debe ver en el repositorio, pero yo creo que... Déjame pensar. Yo creo que lo más fácil es que yo regrese a mi repositorio. Creo que lo tengo por acá. Déjame ver. No, esto como que no es. Bueno, vamos a abrir aquí. Ajá, aquí está. Ok. Para Icon se instala a través de el paquete DevTools. Entonces si quiere voy a copiar esto y lo pongo en el chat box. Vamos a ver cómo accedo al chat box. Ajá. Ok. Entonces creo que si hacemos esto en el ambiente se deben poder instalar esos paquetes que no están instalados, o sea, que no están disponibles a través de CRAN, que hay que instalarlos por GitHub, porque aún están en desarrollo. Ok, entonces vamos a probar eso y cualquier cosa nos vuelve a avisar. Vamos a regresar otra vez por acá. Ok. Vamos a ver esto por acá. Ajá. Ok, entonces aquí vemos, por ejemplo, una pregunta que dice, ¿qué notas en el código que te parece conocido? O sea, cuando vas repasando el documento, o sea, el código, ¿qué tipo de cosas? Y esta es una actividad para el chat box, para la cajita. Si alguien quiere compartir algo que ve entre todas las cosas nuevas que pueden haber ahí, que sea algo que se vea un poco conocido y después podemos repasar. Puede ser la forma en que algo esté escrito o algún formato, sintaxis que se vea conocido. Quiero ver si alguien se da cuenta de algo en particular.
No, también podemos seguir. Ok, algunas de las cosas que se pueden parecer conocidos, por ejemplo, de Markdown, si ya han utilizado Markdown, es que de repente te diste cuenta que hay encabezados de diferentes tamaños, de repente te diste cuenta que hay negritas y cursivas, enlaces, de repente se notan ahí en el documento. También vimos una lista de puntos, de repente eso se ve familiar también, que se puedan generar con un signo de menos, signo de más o un asterisco. Ajá, Yani dice chunks de código con las opciones. Muy buen ejemplo. También de repente vimos listas enumeradas que se pueden crear con escribiendo, por ejemplo, 1 y punto. Esas son cosas que de repente no son súper nuevas hoy, que de repente hemos visto en otra parte. Pero también hay muchas cosas que no son conocidas, que vienen de Remark.js. Por ejemplo, que la primera diapositiva comienza después del YAML. Eso no es algo que hemos tenido que hacer o que acordarnos antes de usar este paquete. También que diapositivas se separan una de otra usando 3 guiones. De repente nos dimos cuenta que diapositivas incrementales se separan con 2 guiones. Y aquí hay otra opción también, que es que el contenido de la diapositiva se separa de las notas de la presentadora con 3 signos de interrogación. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es examinar un poco más las diapositivas ejemplares para ver si vemos alguna de estas cosas de nuevo. Ok, entonces déjame hacer esto un poco más pequeño. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algo conocido, que es un encabezado, ¿verdad? Aquí hay otro, etcétera. Y aquí también vemos que se utiliza Markdown para hacer negritas. También vemos, ¿qué más por aquí? Aquí vemos un enlace, por ejemplo. Aquí se ve un enlace. ¿Qué más? Ok, aquí hay otra cosa. En la diapositiva que repasamos ahorita, yo indiqué que el contenido de la diapositiva se separa de las notas de la presentadora usando 3 signos de interrogación. Entonces aquí, por ejemplo, yo escribí 3 signos de interrogación y luego debajo de eso escribí mis notas para esa diapositiva. Entonces vamos a hacer como si estamos presentando. Entonces, así como creo que fue Eva que preguntó que cómo se hacen las diapositivas en pantalla grande, también hay otros atajos del teclado. Por ejemplo, creo que la letra P, si le das ahí a tu diapositiva, te sale el formato como de presentadora. Entonces ves a mano izquierda las diapositivas y ves a mano derecha las notas. Entonces la diapositiva que estamos viendo ahorita con notas es la segunda. Entonces vemos aquí que a mano izquierda tenemos este contenido. Aquí vemos este pedacito acá y luego creo que esto lo vamos a poder entender un poco mejor, pero ahorita lo que debemos observar es que este pedacito aquí es lo que se encarga de introducir la imagen. Luego debajo de eso aquí está un encabezado grande, luego otro encabezado un poco más pequeño. Aquí vemos un enlace y aquí en particular aquí vemos ese paquete icon funcionando para insertar este símbolo de un enlace aquí. Y aquí otra vez de nuevo vemos los 3 signos de interrogación con el texto por debajo y el texto se ve a mano derecha aquí en las notas de la presentadora. Entonces, yo creo que también se pueden hacer listas. Vamos a ver, no me acuerdo. Por ejemplo, si yo escribo a mano izquierda opción 1 y opción 2, no sé si eso lo acepta a mano derecha. Pero aquí yo hice unos cambios, entonces los cambios no se van a reflejar en la diapositiva hasta que yo guarde el documento.
porque ya hice cambio, entonces voy a guardar el documento. Y lo que debemos ver es que la función esta que utilizamos antes, la de el lector de luna, el Infinite Moon Reader, se encarga de regenerar las diapositivas cada vez que uno hace un cambio a mano izquierda. Bueno, en el caso mío, a mano izquierda, después que yo guarde ese archivo, entonces genera las diapositivas otra vez. Un poco más rápido que utilizar, por ejemplo, el botón acá de tejer o de knit, pero también esa es otra opción. Ok, entonces aquí vemos a mano derecha que yo también pude colocar a mano izquierda, comenzar una lista para las notas y también aparecieron acá a mano derecha. Ok, creo que también hay otras diapositivas que tienen notas, no me acuerdo. Tal vez al final coloqué notas. Ajá, y aquí hay otro ejemplo. Entonces al final, en la última diapositiva del ejemplo, también se ve muy parecida. El contenido es muy parecido. Y aquí vemos otro ejemplo de notas. Otra vez separadas del contenido que viene por arriba. Luego escribimos 3 signos de interrogación y lo seguimos con el texto que queremos que aparezca en las notas acá a mano derecha. Ok, entonces ahora para salirme de este modo puedo darle otra vez a la letra P para regresar a las diapositivas convencionales. Ok. Vamos a pasar otra vez a la presentación. Y ahora, ¿cómo hacemos para introducir contenido interesante? Podemos jugar con la ubicación del contenido y también podemos introducir imágenes. Ok, entonces ubicación. Algunas de las cosas que podemos hacer es alinear una diapositiva entera, o sea, todo el contenido de la diapositiva se puede alinear horizontalmente o verticalmente. Entonces aquí a mano izquierda vemos opciones para alinear horizontalmente usando palabras como left, que quiere decir izquierda, center, que quiere decir centro, o right, que quiere decir derecha. Y si queremos alinear cosas verticalmente, utilizamos palabras como top, que quiere decir arriba, middle, que quiere decir medio, y bottom, que quiere decir abajo. Por ejemplo, si estamos creando una diapositiva nueva, nos acordamos que hay que usar 3 guiones para separar una diapositiva de la otra. Entonces acá arriba creamos 3 guiones y esta parte aquí es súper importante. No es necesaria, o sea, puedes crear contenido sin colocar una línea acá de class, pero si colocas class, puedes utilizar lo que llaman clases, y eso es parte de cómo el documento se estila, y las palabras claves se encuentran ahí. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos la clase de center para que el texto esté centrado horizontalmente. Y usamos la clave middle para colocar el texto en el medio de la diapositiva verticalmente. Entonces, en este ejemplo, tenemos acá un encabezado, tenemos algún texto y luego tenemos texto que no tiene encabezado y terminamos la diapositiva con otros 3 guiones. Entonces, la próxima diapositiva nos muestra cómo parece eso. Ajá, entonces este es el resultado del código que vimos en la diapositiva pasada. Entonces vemos que todo el contenido está centrado en la diapositiva, pero también queda ubicado en el medio de la diapositiva. Ok, también en cuanto a ubicación podemos decidir alinear solamente parte del texto. De repente no queremos alinear todo igual, pero tal vez solamente partes del texto o del contenido. Entonces, por ejemplo, podemos alinear palabras utilizando el mismo tipo de clase que vimos en la diapositiva pasada, de left, que quiere decir izquierda, center, que quiere decir centro, y right, que quiere decir derecha. Entonces, por ejemplo, si creamos una diapositiva que utiliza de nuevo las clases o los class de center y middle, esto va a ser igual a la diapositiva que creamos antes.
Lo que es diferente acá es que estamos utilizando clases para alinear parte del texto, o sea, parte del contenido de la diapositiva a mano izquierda y también otra parte del texto la vamos a alinear a mano derecha. Vamos a ver cómo se ve eso. Entonces parece así. Entonces esto es muy parecido a la diapositiva pasada en cuanto a que todo el texto está centrado y también queda en el medio de la diapositiva, pero ahorita jugamos un poquito con cómo queríamos alinear el texto. Entonces parte del texto queda a mano izquierda y otra parte del texto quedó a mano derecha. Ajá. Otra clase que se puede utilizar hay como un grupito de clases que puede alinear el contenido de otras maneras. Por ejemplo, la clase pull left, que quiere decir jalar a la izquierda, jala el contenido al 47% izquierdo de la diapositiva, como el texto que se ve arriba y también como la etiqueta hexagonal que se ve abajo. Y muy parecida, también existe la clase pull right, que hace lo mismo, pero que jala el contenido al lado derecho. Y también lo jala al 47% del mano derecho. Y no es 50% para que las dos cajitas no queden pegadas una a las otras. O sea, el estilo hace que de una manera predeterminada por el paquete ocupe 47% de mano derecha o 47% de la mano izquierda. Y aquí coloqué una nota de que ya has visto hoy el uso de estas clases de contenido, porque a mí me gusta usarlas mucho. Ajá, y notamos también que cuando uno usa estas clases, no hay que necesariamente usar solamente esas clases en una diapositiva. Podemos elegir que queremos continuar escribiendo texto que no sea jaleado para ni un lado ni para el otro, que es diferente a al próximo ejemplo que vamos a ver. Por ejemplo, podemos usar también ciertas clases para alinear el contenido en columnas que están formateadas en una manera particular. Esta clase aquí, left column o columna izquierda, está formateada por el paquete para que coloque el contenido en una columna que tenga el 20% del ancho de la diapositiva a mano izquierda y el texto también está formateado para hacer un poquito más claro. Y lo que acompaña left column o columna izquierda es, por supuesto, columna derecha. Entonces, se me olvidó aquí formatear esto. Aquí utilizamos una clase muy parecida, pero en vez de ser columna izquierda, es columna derecha y se encarga de colocar el contenido en una columna que ocupe el 75% del ancho de la diapositiva, mano derecha. Y también vemos aquí que tiene un poquito de relleno por arriba. O sea, no está completamente alineado con la mano izquierda. Fue formateado de esa manera. Y como había mencionado yo en la diapositiva pasada, la diferencia con estas clases es que cuando tú eliges usarla en una diapositiva, no puedes como cambiar la manera en que quieres formatear ese contenido. O sea, si eliges usar columna izquierda y columna derecha, esas son las opciones que como que fijas para la diapositiva. O sea, antes de usar las clases, sí puedes formatear el texto de otra manera, como yo hice acá, pero ya luego de que uses columna izquierda y columna derecha, no podemos, por ejemplo, agregar texto abajo que no esté formateado de esa manera. Entonces, la idea es que esas dos columnas se utilicen juntas. Ok, entonces lo que vamos a ver es buscar ejemplos en nuestras diapositivas, ejemplos de utilizar estas clases de ubicación. Oye, Silvia, antes de que avancemos un poquito, en el chat te están preguntando que cómo estás viendo tú la presentación, cómo estás viendo tú las notas. Ahorita que estás pasándonos la presentación, ¿cómo se ven las notas que tú pones? No las estoy viendo. Eso es algo que es un poquito enredado, o sea, porque como estamos haciendo las cosas por Zoom y yo estoy compartiendo la pantalla, entonces yo puedo elegir entrar en modo de presentador ahorita
pero no he colocado nota a mano derecha. Pero es un poco incómodo compartir esto, ¿verdad? Entonces yo creo que en Zoom tú puedes usar una opción avanzada para crear una cajita que puede compartir, por ejemplo, solamente la parte izquierda, o sea, la esquina que queda arriba y a la izquierda, para que tu audiencia solamente vea esto y no vea tus notas, por ejemplo. Pero la otra opción es, si tú tienes 2 monitores, puedes pasar como un clon de la presentación a otro monitor, compartir ese monitor y luego en tu monitor ver las notas como lo estamos viendo ahorita. Y para hacer eso, por si acaso, yo no tengo 2 monitores, pero por si acaso, yo creo que la clave es C, o sea, la letra C, pero yo creo que podemos darle el signo de interrogación, creo yo. Ajá, si le damos el signo de interrogación, el paquete se encarga de mostrarnos unos atajos, pero todo está en inglés, claro. Pero aquí, ajá, esta opción acá que dice Clone Slideshow, es la letra C, crea un clon de la presentación. Entonces, vamos a quitar otra vez con el signo de interrogación esta pantalla. Si yo le doy a la letra C, aquí me dio un avisito de que está creando una pantalla nueva. Voy a decirle que sí lo haga para que podamos ver. Ok, entonces acá vemos que el paquete creó un clon de la presentación. Aquí tengo la primera y aquí la segunda. Entonces, si yo tuviera otro monitor, entonces yo agarraría el clon y lo movería para allá, pero acá yo usaría mi modo de presentadora. Ok, buena pregunta. Ajá, ok, volviendo al ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita es buscar ejemplos de esas clases de ubicación. Vamos a subir otra vez para arriba, acá, con la diapositiva titular. Aquí no veo nada. Vamos a seguir bajando. Otra vez los encabezados. Aquí están las notas. Con estos 3 guiones comienza otra diapositiva. Ajá. Entonces aquí quiero preguntarle en el chat si alguien ve ejemplos de alguna de las clases que mencionamos ahorita. Muy bien, exacto. ¿Qué más? Hay 2 ejemplos más. Ajá. Ya dimos left column y right column y footnote. Muy bueno. Entonces, no hemos hablado de footnote, pero sí hablamos de left column, columna izquierda, y de right column, columna derecha. Y esta de acá también es una clase. Y sabemos que es una clase porque comienza con, ¿cómo se llaman esos? Paréntesis, Corchete. pero cuadraditos. Corchete. Corchete. Ok, entonces como lo podemos identificar por los corchetes aquí. Entonces esto también es una clase. Y bueno, y también porque comienza con un punto. Ok, entonces aquí volviendo a la de ubicación, en la diapositiva a mano derecha podemos ver que el contenido está organizado para que el encabezado acá, que dice Our Ladies Jalapa, quede a mano izquierda en ese 20%. Y aquí usando right column, podemos colocar todo este contenido adentro de una columna a mano derecha. Entonces, todo este contenido queda dentro de ¿cómo es? El corchete. Entonces, acá comienza la parte izquierda y acá abajo termina. Entonces, todo lo que queda adentro queda en la columna derecha. Y acá abajo, la clase footnote crea, por ejemplo, acá abajo a mano derecha el texto de acá, que es como una nota pequeña que a veces queremos utilizar abajo, por ejemplo, para dar más recursos, o si estamos hablando de
algunos artículos, de repente queremos colocar el enlace para el artículo abajo, por ejemplo, entonces utilizando la clase footnote puede ser muy útil para eso. Y aquí utilizamos una para demostrar que el contenido que incluimos acá en esta diapositiva viene del recurso que yo coloqué acá abajo con el enlace. Ok, a ver si aparece otro por acá. Vamos a mirar, aquí estamos viendo más texto. Ajá, utilicen el chat box para avisar si ven algunas otras clases por ahí. Pull left, ajá, se está acá. Ajá, left también está acá. Muy bien, muy bien. Pull right, ajá, acá también. ¡Qué bueno! Lo identificaron todos. Ok, entonces si vemos la diapositiva a mano derecha, vemos que hay cierto texto que está alineado para un lado y otro tipo de texto que está alineado para el otro lado. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con pull left, que lo introducimos después de... Bueno, vamos a ver dónde comienza la diapositiva. Ajá. Acá comenzamos con 3 guiones. Luego vemos aquí al principio que definimos clase para toda la diapositiva y utilizamos 2 clases. Entonces aquí la palabra middle quiere decir medio, entonces está alineando todo el contenido de la diapositiva en el medio verticalmente. Ahora, ¿qué piensan que quiere decir inverse? ¿O qué piensan que está haciendo esa palabra para toda la diapositiva? ¿Da vuelta a los colores? Exacto. Entonces, en vez de tener blanco por detrás y, por ejemplo, el color púrpura o morado encima del blanco en el fondo, lo tenemos al revés. Entonces, es súper fácil cambiar para el inverso de la forma inversa del estilo. Para que no todas las diapositivas se vean iguales. Ajá, entonces luego debajo de eso definimos aquí un encabezado que dice el esquema que aparece acá. Luego acá utilizamos 4 guiones para crear una línea horizontal que cruce toda la diapositiva. También la podemos quitar. Ajá, y aquí a mano izquierda se ven 2 párrafos. Ups. 2 párrafos aquí que quedan dentro de la clase pull left o jalar para la izquierda. Esto lo podemos ignorar. Esto no tiene sentido aquí. Ajá. Y aquí a mano derecha vemos también una lista que tiene enlaces. Por ejemplo, si ven el apuntador, ven que hay ciertas cosas en la lista que tienen enlaces y esos se indican acá. Entonces también vemos que en conjunto con pull right, que es jalar para la derecha, ese termina acá. Pero adentro también podemos usar otras clases. Entonces adentro de la mano derecha también estamos diciendo que alinee el texto a mano izquierda. Entonces vamos a ver qué pasa si cambiamos esto a mano derecha, por ejemplo. Ajá, entonces vemos que el texto se alinea a mano derecha, pero en este caso no se ve muy bien, porque tenemos una lista con números, pero se puede hacer. También creo que podemos hacer aquí center, para que esté alineado al centro. Y no todas las clases se pueden combinar de esta manera, que una clase se utilice en otra clase, pero muchas sí se pueden combinar. Yo había visto una pregunta aquí. Déjame ver. No quiero que se me pase. Ajá. ¿Cuál es el paquete o clase para poder tener tabs, pestañas dentro de una diapositiva? Las pestañas se introducen con el paquete de extensión que se llama Sharing Extra. Y en particular, la función
Creo que es use panel set. Es así. Sí. ¿Y qué más? Aquí. Ok, Andrea dice, pero es chévere ver que aceptas comentarios de HTML. Sí, es cierto. Y ahora que yo veo esta aquí, yo entiendo por qué yo coloqué un comentario similar acá arriba. Porque a veces cuando uno utiliza estos corchetes, uno se olvida de cuál queda por fuera y cuál queda por dentro y uno se enreda. Entonces yo había colocado acá también un comentario que decía final de la columna izquierda, como quiera, para que visualmente yo tuviera una indicación. Entonces eso trae una buena pregunta también, o un buen punto, porque lo que estamos creando con este código es una salida en código HTML, ¿verdad? Entonces cuando uno quiere hacer comentarios, lo hacemos con HTML y los comentarios se introducen con esa sintaxis. Por ejemplo, puedo colocar, por ejemplo, si yo hubiese colocado aquí texto que no quiero incluir, aquí vemos a mano derecha que sí aparece, pero si quiero que sea un comentario, entonces utilizo este formato para que no aparezca. Listo. Ajá, ¿qué más? Esos comentarios suelen ser buenas opciones como texto alternativos para imágenes, por ejemplo. Ajá, buen punto. Sí. Porque cuando hay imágenes, las imágenes en sí muchas veces no tienen una explicación para alguien que use un lector de pantalla, ¿verdad? Entonces es importante que alguien que utilice un lector de pantalla pueda tener texto para poder entender lo que se está presentando en una imagen o lo que se quiere capturar en una imagen. Entonces de repente, si teníamos aquí por ejemplo, tenemos una imagen. Esta es un poquito diferente porque yo creo que sí hay una manera de incluir texto alternativo cuando uno utiliza este formato de HTML, pero suponiendo que no tenemos algo así, podemos incluir, por ejemplo, puedo decir una imagen representando la etiqueta hexagonal de R-Ladies Jalapa. Entonces ahora alguien que pase y lea este documento con un lector de pantalla puede llegar a leer esto y saber de qué se trata la imagen que uno incluyó. Ajá, Johanny dice que en HTML está la opción out. Ajá, eso es lo que yo pensaba. Yo creo que se puede incluir por acá arriba algo así que tenga el texto. Pero bueno, si queríamos incluir eso, de repente sería algo así. Pero sería algo bueno para buscar por separado, es como formatear cosas con HTML, porque sí es muy útil cuando uno utiliza este paquete. No todo es más conveniente usando solamente Markdown. Hay algunas cosas que son un poco más fáciles de hacer o más convenientes usando directamente código de HTML, como el código que yo incluí aquí. Ok. A ver, aquí, antes de que pasamos aquí, Andrea dice, yo uso small un montón. Vamos a utilizarlo porque ahora estoy curiosa. Ups. Vamos a ver qué usa esto. No sé si pasó como queríamos que pasara. Bueno, ahora me distraigo. Mejor nos enfocamos otra vez en la presentación. Ok, la próxima parte es de imágenes. Entonces podemos introducir varias imágenes como nosotros vimos ahorita. La primera opción es utilizando Markdown. Entonces esto de repente se vea conocido utilizar aquí el signo de exclamación
y corchete para indicar la ruta del archivo que quieras introducir. Entonces lo bueno de esta opción es que es sencilla, pero no es muy flexible, ¿verdad? O sea, está un poco limitada. Y el tamaño de la salida de la imagen depende mucho del tamaño de la imagen en sí. O sea, si hay una imagen muy grande y uno utiliza este formato, entonces la imagen, la salida también va a ser muy grande. Y aquí incluye un enlace con otras opciones que uno puede utilizar con este paquete para poder modificar un poco esta función para que sea un poco más fácil escalar imágenes. Y aquí incluye una nota de que esta foto fue tomada por una persona en particular. Y son fotos, ¿alguien sabe de qué son esta imagen? A ver, ¿dónde hice mi cajita de? Ya perdí mi cajita. Ajá. Ajá, jacarandas, exacto. Yo escogí esta imagen porque estaba buscando fotos de Veracruz y de Jalapa y vi que hay muchas. Me parecían muy lindas. Ok. La segunda opción es utilizar el paquete knitr o knitter, que también de repente se ha conocido en este grupo. Entonces, en este ejemplo utilizamos del paquete knitr la función include graphics, que quiere decir incluir gráficos. Y aquí indicamos dentro de los paréntesis en dónde está ubicada la imagen. Entonces, lo bueno de utilizar esta opción es que es bastante flexible porque podemos utilizar opciones del bloque de código. Pero lo único es que cuando uno ve el bloque de código en un documento, pues sí ocupa espacio. Entonces, de repente eso no nos conviene todo el tiempo. Y knitr también, esta función en particular, ofrece varias opciones e incluye un enlace ahí para eso. Y la tercera opción, como hemos visto ya varias veces en los ejemplos, es esta de usar HTML directamente. Entonces aquí mostré un ejemplo más o menos sencillo que se puede utilizar para introducir la imagen a mano derecha. Y acá lo que es importante ver es que cuando uno utiliza HTML, uno tiene que indicar qué tipo de contenido quieres introducir. Entonces aquí vamos a introducir una imagen, entonces se indica eso con IMG y luego se indica la fuente o el source, por eso es SRC. Luego, dónde está ubicada la imagen. En el caso mío, yo la tengo ubicada en una carpeta que se llama IMG y aquí coloqué la imagen. Y aquí esta parte es donde uno determina lo ancho que va a ocupar la imagen. Entonces aquí dice que lo ancho es el 90%. Y ahora es el 90% del contenedor en el que se encuentra en la diapositiva. En este caso, nosotros utilizamos, esta es una buena pregunta para el grupo. Para esta diapositiva que estamos viendo aquí, ¿qué tipo de clase utilizamos para organizar el contenido? ¿Alguien tiene una idea? Porque está organizado, ciertas cosas están a mano izquierda, otras cosas están a mano derecha. Ajá, Ani dice las que nos dejaba 47%. Ajá. Entonces, para este ejemplo, se utilizó, cuando yo escribí el código para esta diapositiva, yo utilicé la clase que se llama pull left o jalar para la izquierda para todo este contenido acá. Utilicé la clase pull right para introducir la imagen en mano derecha. Entonces, cuando uno utiliza, por ejemplo, pull right, lo que uno está haciendo es creando como un contenido nuevo. O sea, hay un contenido más grande que es la diapositiva, pero en este caso también creamos dos contenedores un poco más pequeños, ¿verdad? Una mano izquierda y otra mano derecha. Entonces, cuando le decimos aquí
al código HTML que queremos que sea lo ancho o que queremos que sea 90% de lo ancho, no está ocupando 90% de la diapositiva porque ya está dentro de un contenedor de estos de la clase poll. Entonces, lo que está ocupando en realidad es 90% del contenedor que ocupa 47%. Ajá. Ok, entonces esta es la opción más flexible porque uno puede utilizar muchas opciones, así como lo ancho, de width, obviamente la fuente, y también se puede utilizar estilos adicionales como vamos a ver ahorita en el ejemplo. Pero la desventaja es que toma un poco de tiempo para uno acostumbrarse al sintaxis. Porque si esta es la primera vez que tú ves HTML, entonces uno queda como que no me gusta ver todas esas cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Entonces cuesta un poco acostumbrarse. Y acá abajo incluí un consejo para insertar un avatar, como hicimos en los ejemplos que estábamos viendo ahorita, que es muy similar al ejemplo de acá arriba, donde tenemos que definir el source, que en este caso es una página web. Tenemos que definir lo ancho, que en este caso definimos 150 píxeles como de lo ancho. Y aquí hay una opción adicional que es el estilo o style. Entonces definimos aquí que el radio del borde que sea el 50%. Entonces eso lo que produce es este tipo de formato en el cual tú creas un círculo que recorta la imagen que tú introduciste. Entonces lo vemos por acá. Aquí vemos la fuente, ¿verdad? Aquí vemos lo ancho. Aquí vemos algo extra que no sabemos todavía si es correcto, así que lo voy a borrar. Y acá vemos la parte del estilo. Entonces aquí vemos donde se define que el radio es 50%. Entonces si hacemos esto que sea 0, se vuelve una cajita. Esa es la imagen original que yo conseguí, fue una cajita. Entonces yo dije, bueno, vamos a cambiar eso y ponemos 50%. Ahora de repente podemos poner 75% para ver si es diferente. Creo que no. No, entonces parece que hay como un límite ahí. Eso no lo conozco yo mucho tampoco. Pero sé que es súper útil utilizarlo al 50%. Ok. Ya, por ahí tienes otra pregunta. Te preguntan que cómo se configura que te aparezca el copy code cuando te posicionas sobre tu chunk DR. Otra muy buena pregunta. Esa es otra extensión, otra función de la extensión Sharingan Extra. Creo que esta es Use Clipboard. Así, que creo que es Clipboard es como si tú has visto, ¿cómo describo eso? Ya sabes que voy a buscar una foto porque ni siquiera sé cómo describir este objeto. Ajá. Uno de estos. Entonces eso es lo que quiere decir el clipboard. Entonces lo que permite esa función es hacer exactamente lo que decía Jocelyn, que es poder copiar el código. De nada, a la orden. Ok. Una nota aquí incluí para las rutas que utilizamos para definir dónde quedan las imágenes. Lo que yo recomiendo es utilizar esta organización del directorio en el cual tenemos el documento original que es de R Markdown. Tenemos aquí la carpeta de libs que contiene las bibliotecas que se utilizan durante toda la presentación. Y aquí recomiendo que creas una carpeta que se llame
lo que tú quieras, yo la llamo IMG, y que coloques tus figuras, o tus imágenes, perdón, ahí adentro. Y esta parte aquí, este archivo de HTML, eso es lo que se produce cuando generamos las diapositivas en el ambiente de RStudio, por ejemplo. Entonces, yo antes no había incluido esta información en particular, pero me di cuenta cuando yo di el taller hace como un mes que Sharingan es un poco particular en cuanto a cómo consigue imágenes y dónde las busca y si la imagen, dónde queda con respecto al documento de R Markdown. En fin, entonces hubo unos problemas con eso, unas preguntas y algunas personas que tuvieron problemas introduciendo imágenes que habían guardado en otra parte. Entonces lo que yo recomiendo es utilizar esta estructura que yo coloqué aquí. Ajá. Entonces, otra parte donde se pueden introducir imágenes son con la propiedad de background, que quiere decir fondo. Entonces, coloqué aquí que tú puedes utilizar background image o imagen de fondo por debajo del separador de diapositivas. O sea, en la misma área donde nosotros definimos clase para toda la diapositiva, podemos también definir información acerca de imágenes que queramos introducir. Entonces, como describió ahorita, background image quiere decir imagen de fondo y se puede definir de dos maneras. Con la función de URL se puede definir el enlace web aquí, o también se puede utilizar para definir donde queda una imagen local. Y la otra propiedad que se puede utilizar es definir el tamaño del fondo con background size. Y hay varias opciones que se pueden utilizar para esto, pero una es usar la palabra cover, que quiere decir cubrir. Y esto lo que hace es que cambia la escala de la imagen y la recorta para que no quede espacio en blanco. De repente, si tu diapositiva es grande y la imagen es un poco, bueno, digamos que no siempre la imagen que queramos introducir es exactamente las dimensiones de la diapositiva. Entonces, a veces es muy conveniente poder ajustar el tamaño. Y cuando uno utiliza la palabra clave cover, entonces recorta la imagen para que no quede espacio en blanco en tu diapositiva. Y estas palabras acá, contain, que quiere decir contener, cambia la escala solamente, pero no recorta y permite que quede espacio en blanco. Y acá está otra propiedad, acá abajo, la tercera, define la posición de la imagen del fondo. Y aquí coloqué un enlace para que podamos leer más acerca de eso y experimentar. Entonces vamos a ver ejemplos en las próximas diapositivas de cómo podemos cambiar esta propiedad de background size. Ok, si no indicamos nada de background size, entonces aparece la imagen, el tamaño que tiene. Entonces en este caso la imagen es muy grande y entonces aparece como que no se ve muy buena la resolución, no se ve, o sea, sí se ve bonita todavía, pero no se ve de repente como queramos que se vea. Entonces de repente queremos modificarlo. Entonces si utilizamos la palabra cover, que quiere decir cubrir, entonces rescala la imagen para que ocupe todo el espacio de la diapositiva. Y si utilizamos la palabra contain, que contiene la imagen, entonces la rescala para que quepa dentro de la diapositiva, pero no le importa si queda espacio en blanco alrededor. Entonces en este caso la imagen se ajustó, se rescaló para que quedara, para que ocupara todo el espacio vertical, pero como la imagen en sí no es súper ancha, entonces quedó un poquito de espacio en blanco acá, pero en el caso nuestro color morado porque yo había definido que ese es el tipo de diapositiva que quería. Ok, entonces vamos a buscar otra vez ejemplos de imágenes. Y este sí lo vamos a hacer más o menos rápido porque ya hemos conversado acerca de este ejemplo acá, de utilizar HTML. Pero vamos a ver. Sabes que yo creo que hay un ejemplo cerca de
el principio. Ajá. Yo aquí utilicé esa propiedad de imagen de fondo para incluir la etiqueta de Our Ladies acá en esta diapositiva. Entonces yo definí aquí que, déjame mover esto un poquito, que la imagen de fondo la iba a colocar la ruta aquí adentro de los paréntesis, y también acá definí dónde quería yo que saliera esa imagen en mi diapositiva. Entonces aquí yo definí 94% y 10%. Entonces esto ocupa, o sea, se movió, esto va de izquierda a derecha. Entonces de izquierda a derecha se movió el 94% y desde el tope hacia abajo se movió el 10%. Y en la última propiedad aquí, background size, que indica el tamaño de la imagen de fondo, yo coloqué que fuera solamente 15% para que no saliera súper grande. Pero si cambiamos esto, entonces sí debe salir más grande cuando guardemos el documento y se regenere en la diapositiva. Ajá, entonces aquí vemos que la imagen se hizo un poco más grande y de repente queremos que la imagen aparezca justo en la mitad de la diapositiva. Entonces voy a colocar 50% y 50% acá también. A ver cómo aparece. Ajá, entonces ahí vemos que la imagen ocupa el 25% de la diapositiva, pero también está ubicada en el medio. Ok. Ok, ¿qué tal contenido de R? Hasta ahora en realidad solamente hemos hablado de contenido de otros tipos, pero todas estamos aquí porque estamos interesadas en cómo colocar nuestro trabajo de R también en las diapositivas. Entonces podemos introducir tablas y también podemos introducir gráficos. Ok, entonces para tablas se pueden hacer, o sea, se pueden mostrar en forma directa, así como este ejemplo acá, la salida directa. Y quería indicar acá que el paquete de datos que estamos utilizando, por si acaso no lo conocen, provee la traducción al español de conjuntos de datos en inglés, originalmente disponible en otros paquetes de R, como Palmer Penguins en este caso, y la autora principal del paquete de datos es una Our Lady Riva Bravo. Entonces quería utilizar ese paquete para acá. Entonces estamos utilizando los datos pingüinos de ese paquete. Ok, entonces de repente queremos incluir una tabla que se vea un poco más bonita, que tenga un poco más de estilo. Entonces podemos utilizar otra función de knitr, la función cable, y definir, esto es importante, definir el formato que sea HTML para que la misma tabla de acá ahora se vea de otra manera. También se puede utilizar el paquete DT para ejecutar la función data table o tabla de datos para que se vea de otra manera. Entonces este puede ser muy útil porque nos permite, por ejemplo, buscar cosas en la tabla. Si queremos, por ejemplo, buscar los pingüinos que sean de la especie, ¿cuál es una Adelia? No me acuerdo. Vamos a buscar año mejor. Si queremos buscar el año, tal vez 2008. No hay. No me acuerdo qué más, cuáles otros años están incluidos acá. Bueno, por lo menos sabemos que el año 2007 sí sale. O si queremos, por ejemplo, sexo. Ups. ¿Qué hice yo acá? Se me apareció el menú, seguro porque... Oh, wow. Ok, voy a explicar lo que ocurrió ahí porque fue un poco raro. Si hacemos que salga el menú con el signo de interrogación, hay otra opción aquí que se llama mirrored, o crear como una imagen doble, un espejo de la presentación, que yo no entiendo cuál sería una buena situación para usar eso, pero lo usé por accidente aquí, entonces les voy a demostrar cómo lo hice. Entonces le voy a dar la letra M y aparece
como si fuera la imagen espejo de la diapositiva. Ok, pero lo que quería hacer era escribir aquí. Ay, no sé por qué me salió otra vez. Tal vez tengo problemas con mi teclado. Ajá, esto es lo que... Oh, porque quiero usar la letra M aquí. Y Sharingan piensa que lo que quiero hacer es otra cosa. Yo no sabía eso. Ok, entonces yo diría que esa es una limitación de poder utilizar una cajita de búsqueda dentro de Sharingan, porque si tiene en común alguna palabra con una de las funciones de los atajos, entonces va a usar esa función en vez de la letra que quiere escribir. Ok, voy a hacer una nota. Ok, otra opción es utilizar el paquete GT o GT, que es corto para Grammar of Tables. Entonces, si has utilizado el paquete ggplot, entonces ggplot, el GG representa Grammar of Graphics, o sea, la gramática de gráficos, y este paquete es un poco similar, pero es la gramática de tablas. Entonces, yo aquí coloqué un ejemplo de una de muchas funciones que se pueden utilizar, pero en este caso, la función es tab spanner, que crea aquí como una categoría para ciertas variables. Entonces, en este caso, yo me fijé que ambas de estas variables, largo pico y alto pico, ambas tienen que ver con pico. Entonces, yo definí aquí que quería que dijera pico la categoría y que debajo aparecieran esas dos variables. Entonces, las definí acá. Y este es un ejemplo pequeño y sencillo de las cosas que se pueden hacer, pero quería mostrar cómo aparecería en la diapositiva. Ok, y con gráficos podemos, por ejemplo, introducir un gráfico que observe la masa corporal de los pingüinos y que estén separados visualmente con color por isla, que hay 3 islas diferentes, pero yo no veo el eje de X aquí. Entonces coloqué aquí, ¿qué pasó? Porque no se ve bien. Entonces en la próxima diapositiva explico que es muy común cuando uno utiliza Sharingan tener que ajustar el tamaño de gráfico de salida. Entonces hay que utilizar las opciones de los bloques de código o los chunk options como fig height, que es altura de la figura, o fig width, que es lo ancho de la figura. Entonces aquí demostré cómo yo ajusté el código para que saliera el gráfico bien contenido dentro de la diapositiva. Entonces aquí vemos el eje X de nuevo que dice especie. Entonces podemos ver el eje X, el eje Y y también aquí el legend o la definición en este caso de los colores. Ok. Y aquí noté también que cuando uno utiliza estas opciones de FIG, yo creo que predeterminadamente la unidad de medida es en pulgadas. Ok. Y ahora, ¿cómo hacemos para compartir las diapositivas? Tenemos 2 opciones. Una es utilizar una opción nueva del paquete que se llama self-contained e introducir esta línea nueva en el YAML para poder enviar solamente el archivo HTML por correo electrónico si queremos o colocarlo en el chat box, que es bastante conveniente. Y hay una segunda opción que es la que yo acostumbro usar, que es colocando mis archivos, todos los archivos que tengan que ver con la presentación que yo creé y colocarlo en un repositorio y después del repositorio buscar el enlace que le corresponde a ese archivo para poder compartir el enlace, así como yo lo hice hoy para todas ustedes. Entonces, para generar diapositivas independientes para compartir, lo que vamos a hacer es agregar una línea al YAML acá arriba, o sea, acá arriba como el documento en la parte de arriba,
Y cuando indique true o verdad aquí, esto permite generar un archivo independiente. Porque acuérdese que ya hemos visto varias cosas que dependen unas de otras. Por ejemplo, está la fuente, o sea, el documento original, que es un R Markdown. Y eso se encarga de crear la diapositiva en forma HTML. Pero también hay otra carpeta que tiene las imágenes. Y hay otra carpeta que tiene las bibliotecas. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos compartir las diapositivas, pero sin tener que también compartir todas esas otras cosas? Entonces, para eso utilizamos esta opción nueva que se llama Self-Contained. Y el segundo paso es tejer el documento, o sea, usar knit en RStudio para poder producir ese archivo independiente. Entonces vamos a hacer eso ahorita con este ejemplo. Entonces vamos a subir para acá para el YAML. Podemos debajo de acá colocar self-contained true. Y ahora le voy a dar el botón knit arriba. Está trabajando aquí. Ajá. Ajá, entonces este mensaje acá sale cada vez que uno utiliza esta opción nueva de self-contained, que nos dice que estábamos utilizando esta opción de sharing antes, que es la opción que nos dejaba cambiar cosas en el código y ver los cambios reflejados en la diapositiva en el otro lado. Entonces aquí nos recuerda que estábamos usando esa función para poder ver los cambios en tiempo real, pero que ahorita estamos usando la opción self-contained. Entonces aquí dice, para hacer las cosas, para renderizar el archivo un poco más rápido, han apagado esta opción. Entonces después dice acá, si necesitas diapositivas independientes al final, o sea, después que termines de trabajar, puedes darle al botón de knit en RStudio o puedes utilizar la función render del paquete R Markdown para renderizar el documento. Entonces aquí dice, presiona entrar para continuar, pero como nosotros ya le dimos el botón knit, yo creo que ya funcionó, pero vamos a ver si ese es el caso. Entonces, ahora este archivo que tenemos acá, ejemplo de diapositivas HTML, debe ser un archivo que yo pueda colocar en la cajita del chat para ver si alguien lo puede abrir y ver si las imágenes aparecen y si el estilo del documento aparece así también. Déjame mover mis cosas para acá. Ajá. Tutorial. Ok. Ok, ahorita mandé el archivo que dice ejemplos de diapositivas, entonces si alguien puede bajar el archivo y tratar de abrirlo en su navegador web, por favor, para que me avisen me avisen y le avisen las demás cómo se ve. Yo también voy a hacer lo mismo. Yo creo que puedo bajarlo y guardarlo en otra parte. Bueno, eso no es lo que quiero yo. Creo que no lo puedo bajar yo porque yo fui la que lo coloqué ahí. Entonces, otra persona me tendrá que hacer el favor de revisar. Ok, Karen dice que se ve, George dice que se ve. Ok, entonces pueden confirmar de que se ve todo como... déjame mover otra vez mi cajita. Como se ve aquí en la versión a mano derecha. Queremos ver los colores, queremos ver las imágenes, queremos ver las fuentes. Si todo se ve igual es porque sí funcionó. Ok,
Muchas gracias, eso fue súper de gran ayuda. Ok, ya estamos casi listas. Para la opción número 2, la opción de crear el enlace que pueda compartir así como yo compartí mis diapositivas hoy. Yo coloqué los pasos aquí para el que lo quiera intentar luego, pero consiste de alojar los archivos en el repositorio y luego activar una opción que se llama Pages. Entonces, si utilizas GitHub, por ejemplo, se llama GitHub Pages para que se puedan renderizar tus archivos. Y luego la parte que sigue es de cambiar el enlace como del archivo original para un enlace renderizado acá que puedas compartir con otras personas. Y aquí abajo incluye una nota que dice, estos pasos funcionan para cualquier repositorio público y cualquier archivo HTML renderizado. O sea, no tiene solamente que ser un archivo de Sharingen, pero también puede ser algún otro documento HTML que tú creas con en otro contexto. También lo puedes compartir así en forma de enlace usando estos mismos pasos. Ok, si quieres aprender más sobre Sharingen y te sientes cómoda con el inglés, puedes conseguir más en el libro de R Markdown, que tiene un capítulo dedicado a Sharingen, y también en mi taller extensivo que se llama Sharing Your Work with Sharingen, que también incluye bastante otras cosas. Ok, muchísimas gracias. Sé que se hizo un poco largo. Gracias por quedarse aquí con nosotras.